gloria, Señor, te damos honra. Tuyo es el poder, tuya es la alabanza. Eres digno de ser alabado, eres digno, Señor, del honor. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Gracias por tu presencia. Bendito eres, Señor, en el nombre de Jesús. Hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos los que están conectados el día de hoy. Les invito a que compartan para que esta transmisión llegue a muchas personas y sea de bendición. Y bueno, y también les invito a que le den like. Recuerden, y no me canso de decirle, cada like que ustedes dan no es para mí, es para Dios. Para Él es la gloria y la honra. Bueno, hace más o menos 3 años el Espíritu Santo me reveló acerca de la corte celestial y cómo nosotros podemos presentar nuestras causas delante del Padre Celestial para que Él desate su justicia en aquello que estamos pidiendo, en aquello que estamos creyendo, en aquello que estamos clamando. Y es precisamente de esto, de la corte celestial, que vamos a hablar el día de hoy. Resulta que el mundo natural opera de la misma manera como opera el mundo sobrenatural o el mundo espiritual. Un ejemplo, si una persona acá en la tierra es agredida, es ofendida, si a esta persona le hacen un robo, qué sé yo, cualquier cosa, esta persona, que la víctima, va y busca un abogado, ¿verdad? Y el abogado va ante el tribunal y presenta ese caso para que el juez determine, ¿cierto? Ponga la sentencia, la condena ante la persona que le estaba haciendo el daño. De la misma manera opera el mundo espiritual. Hay una corte celestial y en la corte celestial hay unos elementos y el primer elemento es la causa. Entonces nosotros tenemos que identificar cuál es esa causa, qué es eso que tú estás viviendo, cuáles son esas circunstancias adversas, cuál es ese problema, será en tu matrimonio, a lo mejor es un problema que tienes con la justicia, a lo mejor es una deuda, qué sé yo, cuál es esa situación, una enfermedad, un hijo tuyo está en las drogas, ¿qué es esa situación? ¿Es en lo económico? ¿Cuál es esa situación? Hoy vamos a presentar delante de Dios todas estas situaciones adversas. Amén. Entonces el primer elemento es la causa. Hay que identificar cuál es esa causa. Segundo, hay un juez, ¿cierto? Acá en la tierra, en toda corte, hay un juez. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 33, versículo 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Mira qué promesa tan linda, ¿verdad? Entonces Él dice que primero que Jehová es nuestro juez y luego dice que es nuestro legislador, y el legislador es el que saca las leyes. Entonces el mismo juez es el que saca las leyes y él mismo va a determinar cómo se van a hacer las cosas, ¿verdad? Entonces ya vimos, hay una causa, hay un juez, pero también hay un acusador, aquel que va y presenta ese caso, y en este instante, pues, ¿quién es ese acusador? Es Satanás, nuestro adversario, dice la palabra de Dios. Él está pendiente de cada movimiento, de qué nosotros hablamos, de qué nosotros hicimos, qué cosas hicimos que le abrieron puerta, que le dimos oportunidad para que él entrara, para que él acusara, para que él presentara ese caso delante de Dios ahí en la corte celestial. Mira, una vez una persona me dijo que se quería morir, que quería que lo cogiera un carro, un camión, que él ya no quería vivir, que tenía muchos problemas, que tenía muchas deudas. Y así me lo dijo como en 3 ocasiones, que no quería vivir, que se quería morir, que quería tirársele a un carro. Más o menos unos meses después, casi un año después de que él dijo una y otra vez lo mismo, él tuvo un accidente, pero no fue un accidente de carro, no, sino un accidente cerebrovascular. Por el estrés, por la presión que estaba viviendo en ese tiempo, tuvo este problema en su cerebro, se le reventó una venita y estuvo, mejor dicho,
perdió la visión, perdió el habla, perdió la movilidad de sus extremidades y, mejor dicho, peor que si lo hubiera cogido un camión. Finalmente este hombre muere. Y yo, ¿por qué te lo cuento? Porque muchas veces nosotros hablamos cosas, hacemos cosas con las cuales le damos derecho legal al enemigo y el enemigo llega y empieza a atacar por ahí. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos hemos automaldecido, hemos dicho cosas que nos dañan? ¿Cuántas veces le hemos lanzado una palabra de maldición a un hijo y puede que nuestro hijo esté viviendo una situación adversa y está muy relacionado con aquel decreto, digámoslo así, que nosotros en medio de la rabia, en medio del enojo, qué sé yo, por ignorancia lo lanzamos? Entonces en esa corte celestial ya vimos la causa, ¿cierto? O sea, la situación, lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando o eso que le estamos pidiendo a Dios. Está el juez, que ya vimos que Dios es el juez justo. Está el acusador, el enemigo que está pendiente desde que nos levantamos hasta que nos acostemos. Él está pendiente, está atento, él no descansa. Y también en una corte, ¿quién hay? Hay un abogado, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos abogado y es Jesucristo. Jesús muere y ahí en la cruz Él se lleva todas nuestras causas, el acta de decretos que el enemigo tenía en contra de nosotros para acusarnos, para dañarnos. Jesús la colgó ahí, quedó colgada en la cruz. Amén, en la palabra de Dios está. Entonces ya vimos que hay una causa, hay un juez, hay un abogado, hay un acusador, ¿verdad? Y estamos nosotros que somos las víctimas. Entonces hoy es el día de nosotros presentar ante esa corte nuestras causas, nuestros problemas. Hoy quiere Dios que nosotros aprendamos a orar de una manera diferente, que nosotros oremos desde una posición de justicia, que ya no oremos más como viendo a un Dios distante, un Dios malo, un Dios castigador. No, justicia y juicio son las columnas sobre las cuales está fundamentado el trono de Dios. Pero Dios también, hay que tener claro, Dios es un Dios de amor. Mira, yo antes, por ejemplo, cuando oraba viendo a Dios como un Dios distante, a mí todavía no se me había revelado Dios Padre. Entonces mis oraciones eran como: ay Diosito, ay sí, por favor, ay Diosito, ayúdame, sí, por favor. Ahora mis oraciones son muy diferentes porque yo oro como hija, y cuando nosotros oramos como hija, nosotros vamos desde esa posición de justicia. Cuando nosotros vamos a esa corte celestial, nosotros nos apropiamos de la obra redentora que Jesús hizo en la cruz. Puede que el enemigo tenga argumentos suficientes para acusarte, pero recuerda que en la cruz que Jesús se llevó, o sea, Él hizo una transferencia, Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendición. Y ahí en la cruz Él se llevó todas esas causas, todos esos motivos, esos fundamentos que el enemigo tenía para acusarnos. Jesús se los llevó ahí a la cruz. Entonces hoy es el día para que tú empieces a orar de una manera diferente. Yo conozco personas que ya están en la tercera edad y están esperando un castigo de Dios por algo malo que hicieron cuando eran jóvenes, cuando sabemos que por las sangre de Cristo nosotros somos lavados, somos redimidos, somos justificados, y dice la palabra de Dios que somos aceptos delante del Padre, aceptos. Sí, o sea, Él ya nos mira diferente, Él ya nos acepta, porque recuerda que Él no tiene nada que ver con el pecado, pero la sangre de Cristo nos lava. Pero ¿cuándo esa sangre nos lava? Cuando la sangre de Cristo se activa en nuestra vida, cuando nosotros nos arrepentimos. Entonces, un factor bien importante, cuando nosotros vamos a esa corte celestial, tenemos que arrepentirnos por aquello que hicimos, por aquello que dijimos. Amén.
Cuando nosotros nos arrepentimos, el enemigo ahí no tiene ya nada de qué acusarnos. Entonces nos arrepentimos, pero no es el arrepentimiento, no son unas lágrimas ahí de cocodrilo, no. El arrepentimiento tiene que ver con la verdadera actitud de nuestro corazón, con querer darle un giro a nuestra vida de 180 grados. Y ahí en esa corte celestial reconocemos que efectivamente pecamos, fallamos, que efectivamente nosotros lanzamos esa palabra de maldición. Si tu situación es con tu hijo, si tú tienes un hijo en las drogas, hoy es el día para que tú vayas a esa corte celestial y empieces a pelear por tu hijo. Ve, presenta ese caso. Si tú lanzaste una palabra de maldición, dile: Señor, en esta hora me arrepiento por esta palabra que yo lancé en contra de mi hijo. Perdóname, Señor, y le quito. Y tú tienes que hablarlo, tienes que declararlo. Le quito a Satanás todo derecho legal que yo le haya dado sobre mi hijo. Cierro toda puerta del infierno, toda puerta que yo haya abierto en el nombre poderoso de Jesús. Y me apropio de tu perdón, Señor. Me apropio de tu sangre que me lava, que me limpia, que me redime y que limpia a mi hijo en esta hora. Y es ahí en la corte celestial donde tú empiezas a decretar lo que tú quieres para tu hijo. Entonces empiezas a declarar: y yo declaro que mi hijo buscará de Dios, y yo declaro y decreto que yo y mi casa te buscaremos, te serviremos, Señor. Y yo declaro que mi hijo será próspero, y yo declaro que mi hijo se levanta, y yo declaro que mi hijo nunca más consumirá drogas, y yo declaro que Jesús será su única adicción, y así sucesivamente con esa situación que tú estás presentando. Amén, con esa situación adversa que estás viviendo. Y así vas, si es por una casa que tú estás orando, si tú perdiste tu casa, lleva este caso ahí ante la corte celestial. Hoy es el día entonces para que dejemos de orar como veníamos orando y empecemos a orar ya desde esa posición de justicia. Empecemos a orar ya como hijos de Dios, coherederos con Cristo, y sabiendo que ahí en la cruz del Calvario, Cristo se llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestra escasez, la pobreza, esa situación, la drogadicción, el alcoholismo, todo eso, todas esas situaciones, ese caso que tú tienes con la justicia, llévalo ahí a esa corte celestial. Amén. Entonces vamos a orar. Espero que esta corta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Y yo te invito, si tú no has recibido a Cristo, vamos a entonces hacer primero esta oración de fe para que recibas a Cristo, para que le entregues tu corazón a Jesús. Él te dice en esta día: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quiere decir que Él llega y toca las puertas de tu corazón, como dice Apocalipsis 3:20, pero eres tú quien toma la decisión de abrir esas puertas de tu corazón. Amén. Entonces te invito a que repitas después de mí: Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que Cristo Jesús murió en la cruz y que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio voluntariamente a todo pacto con el mundo, con el demonio y con la carne, y hago un pacto nuevo contigo, Jesús, para amarte y seguirte cada día de mi vida. Y dile así con harta fe, con toda la fe y con todas tus fuerzas: Jesús, entra a mi corazón. Dile: Jesús, entra a mi corazón y cambia mi vida. El día que muera, al abrir mis ojos, sé que estaré en tus brazos. Amén y amén. Muy bienvenido a la familia de Cristo. Te felicito si hiciste esta oración. Hay fiesta en el cielo cuando una persona se arrepiente. Y bueno, y vamos a terminar este tiempo orando. Yo te invito a que levantes ahí tus manos, a que tú le digas: Señor, al estar aquí estoy agradecido contigo, papá, porque tú eres mi Padre, porque tú eres el juez justo. Y solo quiero venir ante la corte celestial por fe, Señor, y pedirte, Padre Celestial, que todos los veredictos se dicten.
Tú creaste a cada persona con un propósito, Señor, y tú cumplirás ese propósito en nuestra vida. Y dile, Señor, en el nombre de Jesús, me arrepiento de cualquier pecado, transgresión o iniquidad. Reclamo lo que dice tu palabra en Colosenses 2:14, y dile así: si hay algo contra mí, cualquier acusación, cualquier cosa contra mí, Señor, tú ya la quitaste, tú ya la removiste. Cualquier situación que el enemigo había presentado en mi contra, tú ya la removiste, Señor, por la sangre preciosa de Jesús. Gracias, Señor, porque hoy, a partir de hoy, puedo orar desde esa posición de justicia, sabiendo que tengo un abogado, a Jesucristo, quien murió y resucitó por mí, quien en la cruz se llevó mis enfermedades, se llevó la escasez, se llevó todos mis casos, y aún el acta de decretos quedó ahí colgada en la cruz. Te alabo, Señor, por tu bondad. Dile, te alabo, Señor, por tu bondad. Te glorifico en el nombre de Jesús. Muy bien, te deseo excelente día.